Bienvenido a mi podcast, soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Dorothy Eddy, la reencarnación de una antigua sacerdotisa egipcia. La reencarnación es un tema polémico, tanto si crees como si no. Lo que salta a la vista es que hay cosas para las que todavía no tenemos explicaciones, o al menos alguna que logre satisfacer las mentes más escépticas. Dejando a un lado el hecho que si existe o no la reencarnación, existe un extraño acontecimiento que involucra a una niña y a una reencarnación del antiguo Egipto. En efecto, nació a principios del siglo XX una niña inglesa llamada Dorothy Eddy. Había sido una más de su generación, a no ser por un pequeño y perturbador detalle. La niña puede haber sido la reencarnación de Seti. ¿Quién fue Dorothy? Reencarnación del antiguo Egipto. Suena interesante, pero ¿es posible? Obviamente, para quien cree, sí. Pero para quien no, resulta mucho más difícil poder explicar lo que le ocurrió a Dorothy, una chica nacida en Inglaterra en 1904. Tenía apenas 3 años cuando cayó por las escaleras de su casa y se dio un golpe tan fuerte que quedó inconsciente. El médico de la familia la atendió de inmediato, declarándola muerta. Al volver 1 hora después para comenzar los arreglos del cuerpo, su sorpresa fue mayúscula al encontrarse con Dorothy jugando y muy tranquila. Para ese momento a nadie le pasó por la cabeza la idea de que la pequeña podría ser la reencarnación de Seti. Así que lo que realmente fue raro vendría después. La pequeña Dorothy comenzó a tener sueños recurrentes. Hablaba de un edificio muy grande con columnas y a menudo lloraba pidiendo ir a casa. Un buen día, 1 año después de aquel accidente, sus padres la llevaron al Museo Británico. La pequeñita de escasos 4 años, al entrar en las salas egipcias, se soltó de su madre y corrió al pie de las grandes estatuas para besarle los pies. Contentísima, decía que esa era su casa y su gente. A partir de allí, mostró un interés creciente por Egipto y su cultura. En el propio museo recibió de Ernest Wallis las nociones para leer jeroglíficos. Comenzó a estudiar egiptología hasta 1930, fecha en la que logró viajar al país africano. Allí se casó con un estudiante egipcio con quien tuvo un hijo, al que llamó Seti. Sería quizás el momento clave en la construcción de la leyenda de que Dorothy representaba la vuelta a la vida de una figura egipcia. Para ella misma fue variando entre ser la reencarnación de Seti, pues a partir del parto comenzó a llamarse a sí misma de esta forma. También llegó a creerse la reencarnación de la sacerdotisa Bendrestith. Dorothy fue una mujer sin duda peculiar, tomada por las leyendas de la antigüedad más profunda. Recién dada a luz de su único hijo, defendió ser la reencarnación de Seti, pero al tiempo se identificó también con la figura de Bentretchit, sacerdotisa y sirvienta de la corte de Seti, hijo de Ramsés I y Sitra, y segundo faraón de la dinastía 19. La parte más interesante es que, además de ser sacerdotisa, la historia de Bendrestith revela que era también amante del faraón y, según escribe en sus diarios, tuvo encuentros amorosos nocturnos con Seti. El matrimonio de Dorothy, del que nacería su único hijo, fue bastante breve. Luego de separarse, se mudó a la ciudad de Abidos, donde vivió desde 1954 hasta su muerte en 1981. Allí trabajó con los egiptólogos Selim Hassan y Ahmed Fakri, demostrando una gran pericia y extraordinarios conocimientos.
fue la primera mujer empleada en el Consejo Supremo de Antigüedades egipcio, donde se desempeñó como asistente de investigación arqueológica. Dorothy, la reencarnación de Seti o la sacerdotisa Bendestrith, no era una mujer desquiciada o loca. Todos los que trabajaron con ella durante décadas jamás la catalogarían de esa manera. Era perfectamente cuerda para todos, aparte del hecho de que insistía en ser una reencarnación del antiguo Egipto. Era impresionante porque sus descubrimientos arqueológicos los hacía, según ella, basándose en su memoria y no en intuiciones o investigaciones. Por supuesto que sus colegas no le creían, dudaban de su historia, pero los descubrimientos apabullantes los dejaban sin palabras y sin argumentos. Luego de las consabidas burlas, dejaron de juzgarla y guardaban un sabio silencio. Hablar de si existe la reencarnación o no es un tema de enorme polémica, en el que no queremos profundizar en este momento, pero el caso de Dorothy es bien interesante, ¿no? Lo que creyó ser la reencarnación de Seti o de la sacerdotisa fue capaz de localizar con exactitud un jardín adjunto al antiguo templo de Seti. Seti insistía en que el mencionado jardín era real, aunque para un egiptólogo es bien sabido que la mayoría de los templos egipcios ostentaban tales jardines, y fue capaz contra todo pronóstico de ubicar el lugar exacto donde había que hacer las excavaciones y donde encontrarían las ruinas. Asimismo predijo que se encontrarían con un túnel por debajo de la parte norte del templo, el cual consiguieron en la siguiente excavación. Todos estos sucesos no se justifican ni en el más estudioso de los egiptólogos. Hasta ahora, una de las últimas afirmaciones de Dorothy: debajo del templo de Seti hay una bóveda secreta que contiene una biblioteca con registros históricos y religiosos ocultos. Aún no ha sido confirmada. Lo cierto es que el templo de Seti en Abidos fue el mismo que ella vio en sus sueños infantiles. No olvide suscribirse a mi podcast en su plataforma favorita. ¿Existe la reencarnación? ¿Venimos de otra vida? ¿Vamos para otra vida? Bueno, cada quien tiene derecho a creer en lo que quiera, ¿no? Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.